¿Cómo están? Bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos. Este programa es un programa con mucho contenido para la gente que hace deporte, sobre todo de alto rendimiento. No se vayan, regresamos, tenemos a dos invitados que les van a decir cosas, como dicen por ahí, mitos y realidades de cosas que luego nos cobran la factura. No se vayan, regresamos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta, doctor Mantecón. Qué gusto, ¿Cómo qué gusto. estás? Doctor Mesa, mucho gusto. Gracias por acompañarnos con este cafecito. Muy bueno. Un cafecito caliente. No sé cómo se diga con el café, pues salud. Platícanos, doctor. Bueno, primero que nada, le platicaba aquí a Alfonso que tuvimos una paciente hace una semana. Saludos a Nicole, ¿verdad? Que bueno, de ahí sale este proyecto de hablar un poquito de mitos y realidades sobre los deportes, ¿no? Le comento que, bueno, un mito, una realidad de que hay deportes de alto rendimiento que obviamente tiene un beneficio, pero también puede tener su riesgo del problema o la dificultad, ¿verdad? Entonces aquí es donde decimos, hay ejercicios como el CrossFit, ¿no? Que a pesar de tener una educación, el maestro, todo, que tenía una educación de un levantamiento adecuado, una fuerza adecuada de la barra, pues tienes un alto riesgo de una lesión en la muñeca, en la rodilla o en los hombros o en la columna, ¿verdad? Entonces, ¿será mito o realidad que sí causa un problema? Ahí es donde entra el lema, ¿no? El dilema, ¿no? Sobre todo me imagino por el tema de la edad, ¿no? Porque cuando son jóvenes, pues como que dices, no pasa nada, ¿no? Pero de repente llegas a una edad donde, ay, ¿por qué me duele la espalda, no? Claro, y ahí es cuando entra ay, sí, me acuerdo que yo toda mi vida hice esto, o muchos pacientes que llegan. Bueno, doctor, yo recuerdo, por ejemplo, 50 años, el dolor que tengo será por una caída o porque cargué algo pesado hace 22 años. Híjoles, no sabemos, ¿no? Pero de que pudo haber iniciado un problema en esa fecha, puede ser que sí. Entonces ahí obviamente la juventud pues tiene toda la energía, todo no me pasa nada, yo puedo todo, pero bueno, a veces no lo hacen ni con el cuidado, ni con la técnica, ni con la frecuencia, perdón, ni con el reposo que le tienes que dar también al deporte, ¿no? Ahí es donde dices, bueno, un día puedes hacer un deporte, el otro día descansas, el otro día haces otro deporte y vas teniendo una rutina, ¿no? Pero bueno, ahí es donde hay que analizar, ¿no? Hay manera, doctor Mesa, hay manera de ¿cómo pudiéramos decir?, de mitigar ese impacto. Pues depende mucho, sobre todo del tipo de actividad que sea, porque hay actividades que aún sea poco, aún sea mucho, el impacto va a caer sobre la zona donde puede llegar a afectar. Obviamente, lo mejor para poder, digamos, como mitigar esto o prevenir sobre todo, es una técnica correcta, adecuada, en el momento y lugar indicado. O sea, no es lo mismo trabajar, lo mismo hacer un deporte de alto rendimiento sin las condiciones adecuadas, a realizarlo en un lugar donde esté todo bien controlado, pero obviamente pues que todo lleva su riesgo. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes dos que van de repente a donde está entrenando esa gente y, a ver, no, mijita, así no porque te vas a lastimar? O sea, se meten en lo que no, o ya les ha tocado gente que llega lastimada. No, mucha gente que llega lastimada, mucha gente, ¿no? Y ahí es cuando tú dices, a ver, ¿pero qué estabas haciendo? No, estaba con el entrenador, me estaba diciendo cómo, le hice y el hombro se me fue para atrás. O lo hice y la muñeca, o lo hice y la rodilla me tronó. Bueno, claro, es que ahí lo hacen. O uno, no calientan, o dos, no es el peso que tienen que cargar, pero como en realidad ellos quieren más, y a veces es día a día querer más, no es hoy cargo 20 y el mes que entra voy a cargar, no, es 20, al siguiente día quieren cargar 25, al siguiente día 35 y al cuerpo le están exigiendo a todo vapor. Es como que si yo le digo a una máquina de tren, le estás dando a darle, va a llegar un momento en que va a tronar, ¿no? Esa máquina. ¿No? O sea, no hay una fórmula de puedes cargar tanto. Bueno, en realidad tiene que ver mucho con tu peso, ¿no? Es como, por ejemplo, el boxeo, ¿no? Yo digo, es como que el peso mosca, diga, ¿no? Bueno, ¿qué es lo mismo que el peso mosca pese con un pesado? No. O sea, él puede
pelear contra ese peso, ¿no? ¿Y qué pasa ese peso? Le puede pegar el peso igual que él, porque si no, entonces va a haber una diferencia. Quiere decir que si una joven pesa 50 kilos y está cargando 120, 130, bueno, entonces le está exigiendo mucho, ¿no? Se recomienda que sea un 30% más de tu peso y que ahí vayas con una frecuencia, ¿no? Un 30% más. Más de tu peso. ¿Qué quiere decir? Tú puedes a lo máximo. ¿Qué quiere decir? Tú pesas 50, bueno, 80. Y ahí te vas para arriba, ¿no? 100, 120, entonces le estás exagerando al doble de tu peso, ¿no? Pero eso a los entrenadores me queda claro que no les interesa. Bueno, es que hay entrenadores que puede querer rápido una evolución de masa, de volumen, que en realidad posiblemente no le importe tanto un acondicionamiento consecuencia del cliente, ¿no? En este caso, ¿no? Pero bueno, el deportista, ¿no? Más que nada, ¿no? Doctor Mesa, ¿cuál es en su experiencia ahora sí que el músculo o la zona más lastimada en la gente que hace alto rendimiento? Las rodillas. Las rodillas y la zona lumbar. Increíblemente la zona lumbar también bueno, nosotros como traumatólogos, ortopedistas y cirujanos de columna, obviamente vamos a ver un poco más sobre eso, pero reportado a nivel mundial está que la zona lumbar o la consulta como así primera en cuanto a ortopedia en general es la lumbalgia. Entonces ahí recaen factores de riesgo como son las actividades de alto impacto como el ejercicio. Pero sí, digo, hacia grandes rasgos la rodilla, por así decirlo, por una sobrecarga, por sobreuso, y la zona lumbar. Pero muscularmente podemos incluir tanto pectorales como los brazos. Está la típica lesión de la persona que a lo mejor fue al gimnasio unos años, dejó de ir y luego regresó y el primer día quiso hacer como el último día que fue y el día siguiente está con los brazos tiesos. Ya no los podemos. Llega así. Oye, los codos... ¿Hombros? No, hombros también es algo común, es algo frecuente, pero por lo general se enfoca a un tipo diferente de ejercicio. Por ejemplo, los hombros se dañan en gente que hace más ejercicios de lanzamiento. Igual los codos o gente que juega más pádel o tenis, se llegan a afectar ese tipo de articulaciones. Pero por lo general de alto rendimiento como atletismo, cosas que impliquen peso, lo más afectado son las rodillas y la zona lumbar. Pero, ¿cómo está la frasecita esa que usan en inglés, luego? De que no pain, no gain. No, esa. No pain, no gain. ¿Y esa qué quiere decir? Que si no duele, no sirve. No, si no duele, no sirve. Exactamente. Híjole, caray. Bueno, ¿qué recomiendas, doctor? ¿Qué medidas, de acuerdo a su experiencia cada uno, qué recomiendan para cada actividad, para cada ejercicio? Bueno, yo lo que sí recomiendo, recomiendo que hagan deporte. El que quieran que hagan deporte, pero recomiendo que lo hagan con una persona que sabe, recomiendo que lo hagan con un seguimiento, con una frecuencia y obviamente, yo siempre he dicho de menos a más, hasta mi eslogan es menos es más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Siempre ir de menos hacia más, ¿no? O sea, si yo voy al gimnasio y tengo un año que no voy al gimnasio, no voy a cargar, no voy a hacerme esforzarme, no, posiblemente si voy a correr 5 kilómetros y si los quiero correr, me va a dar algo, ¿no? Camino, los primeros 3 días camino, me acondiciono y me voy acondicionando desde mis articulaciones, desde mi frecuencia cardíaca, desde todo mi organismo lo acondiciono para después empezar, empiezo a trotar 1 kilómetro, 2, y así hagas una frecuencia, ¿no? Pero eso es lo ideal. Lo ideal para mí es tener una rutina, una secuencia con su tiempo de descanso. Con su tiempo de descanso. Y yo creo que la confianza con el entrenador, ¿no? También. Debe de haber una confianza con el entrenador al grado de, a ver, cárgalos tú, cabrón. No, o sea, claro. A ver, llégalo, pues, no. Porque el otro parece que está de, a ver, ahí te va otra, ahí te va otra. Vente. Sí, debe haber un poquito de confianza. No, y la técnica es sumamente importante. Hasta no sé si han visto ahorita, por ejemplo, que sale mucho en el Face, de que hay una jovencita y un muchacho, de que se ven que están limpiando el gimnasio. Sí. Y que ven que los cuates súper así cargan un peso y el otro les dice que si le dejan mover. Pero que son campeones nacionales. Claro, pero ellos saben, 1, lo que pueden cargar, 2, cómo hacerlo. Entonces, son personas que ven que al otro lo está cargando y está haciendo un esfuerzo abismal, y el otro llega y con una técnica nomás de pum, pas. Sí, excelente video. ¿No? Excelente. Entonces, ahí te habla de la técnica, ¿no? De la técnica que tuvo que tener esa persona para poder llegar a eso, ¿no? Y para eso es una educación del deporte, ¿no? Que eso es importante.
Me hablaban, doctores, de mitos y realidades. Vamos a hablar de esos mitos y realidades. ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las realidades? O sea, hay gente que piensa que esto no te va a pegar. No, sí pega y sí te lastima. O sea, ¿cuáles pudieran ser esas partes? Pues mito es que, digamos, si descansas vas a perder la condición muscular que tuviste, pero es al contrario. Si uno descansa, regenera músculo y al contrario, en vez de perderlo, va a hacer que crezca más y que pueda ejercitarse más. O sea, muchas veces no descanses o descansas. Si descansas una semana y cambias de ejercicio, lo que hiciste lo vas a perder. Eso es mentira. O sea, eso es un mito realmente. Es un mito. O sea, sí puedes descansar. Sí, obviamente, como dijo el doctor, a lo mejor una semana entrenaste algo y la siguiente cambias por actividad que no sobrecarga una cierta parte y sigues con la actividad, sigues con el incremento muscular, pero dándole un reposo a esa actividad que ya trabajaste una semana. O, como dijo el doctor, a lo mejor quieres hacer puro gimnasio. Ok, trabajas por series, por días, Y por incluidos los días de descansos. Es muy importante no saltarte el descanso. No saltarte. Doctor. Pues en realidad, por ejemplo, ¿qué será un mito y realidad, no? Hablando de la columna, ¿no? Cuando te dicen, ¿será que el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso es una realidad que vas a tener problemas de columna. No es una realidad, es un mito, es un factor. Entonces ahí es diferente. O sea, es un mito. Uf, ya me andas preocupando. Ya me andas preocupando. Es un factor que te puede alterar, ¿no? Pero en realidad, no. O sea, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, le estás echando, yo digo, como Santa Claus, ¿no? Muchas piedritas a la bolsita, hay un momento en que te vas a ir atrás, ¿no? Deja de tomar café. Exacto, no, el café es importante. Okay. Y más este café, ¿eh? Okay. Pero bueno, así es, ¿no? Y por ejemplo, y en algunos otros casos, hablando, por ejemplo, de la columna que te dicen, ya no pone del deporte, ¿no? Pero cuando te dicen de la columna de que si te pasa algo en una cirugía, pues quedar inválido, ¿no? Eso me lo dicen muchas veces. No, es más mito que realidad. ¿Si te pasa qué? O sea, de que dicen, oye, si me operan de la columna, ¿puedo quedar inválido? No, es un mito, ¿no? Eso es. Bueno, depende, si vas con el doctor Patito bueno, ahí en la clínica sí. Narvarte, ¿no? Eso sí, pero bueno, en el deporte hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, hay que hacer deporte. Yo digo que hay deportes de moda, como ahorita, por ejemplo, y más en esta zona, en Cancún o en esta, donde se puede hacer natación, bicicleta, correr, que haces el triatlón o que haces el Ironman y que duran estos cuates 12 horas, 13 horas haciendo las pruebas durante un día. Obviamente se tienen que preparar un año, ¿no? Cuidando su alimentación, cuidando el deporte, cuidando todo. Pero ¿será cierto que ellos a los 50, 60 años empiecen con problemas del tobillo, de las rodillas, de la cadera? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. ¿Por qué? Porque le exigen tanto. Yo le pongo un ejemplo. Es como que si tú tienes tu carro, último modelo, nuevo, llantas y todo, y lo metes todos los días al empedrado. Oye, ¿será que el amortiguador se te va a descomponer más rápido que lo agarras en carretera? Lo más seguro es que sí. Porque estás todo el rato dándole, le estás exigiendo, ¿no? Entonces, ¿vas a llegar a tener problemas? Sí. Algo se va a aflojar. Vas a estar bien flaco, eso sí, pero con problemas en las articulaciones. No, y una realidad tomando, como dice el doctor, ahora sí, alto rendimiento. En el primer mundo hay estudios que se encargan solamente de ver la progresión del deportista. Y hay estudios donde se ha demostrado que gimnastas de alto rendimiento, olímpicos, gente que hace halterofilia, los comparan a los dos y dicen, oye, ¿cómo alguien que carga peso, alguien que no carga peso, ambos tienen problemas en la columna? Hablando con nosotros, una espondilolistesis, una espondilolisis. Eso es una sobrecarga en la zona lumbar por las mujeres, o sobre todo las mujeres que son gimnastas, por la flexibilidad que tienen, sobrecargan esa zona. Y en Japón se hizo un estudio de halterofilia en niños que desde los 5 años empezaron con una técnica correcta para hacer alto rendimiento. Vieron que el 90% de ellos desarrollaron una condición lumbar a los 15 años de edad. Entonces, una realidad. Como dijo el doctor, la sobrecarga es el principal factor de riesgo que tenemos que cuidar. Y no es, digamos, como, es que yo empecé a los 5, empecé a los 20. Si alguien lo sobrecarga desde los niños de 5 años, se demostró que a los 15 ya tiene esa condición, obviamente entre más grande, pues más probable sea que les vaya a dar.
O sea que al final la competencia es contra uno mismo, ¿no? Totalmente. O sea, el que en realidad debe de sentir cómo va a ir pasando, o sea, yo pasa, y me pasa a mí, ¿no? Yo tengo un año que amanezco todos los días, ay, con dolor en los tobillos, dolor en los pies, ya me chequé, pero yo me pongo a ver y digo, bueno, jugué fútbol 15 años y a un rendimiento alto muchos años, llega un momento en que me tenía que dar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cuidarme, usar un calzado adecuado, que no haga ya ejercicios de impacto o diferente ejercicio. Por ejemplo, si me gusta correr, pues mejor bicicleta, la elíptica, caminar rápido, natación. Entonces son los ejercicios que debo de empezar a compensar para ya cuidar. Saber que yo tengo una edad en la cual puedo hacer lo que sea, sí, pero ya no un rendimiento. Yo me lo decía un ejemplo donde dicen la edad con lo que sientes de edad, con lo que piensas que tienes, ¿no? Y ahí es cuando dice que estaba jugando un partido de tenis, un colega mío de 60 años contra uno de 25 que le dijo, ¿jugamos un partidito? Sí, claro, jugamos un partidito. Hoy empiezan a jugar y empiezan a pelotear y el de 25 empieza más duro, y el cuate dijo, canijo, ¿no? Hoy le da unos tirazos y él iba a agarrar la bola y ya la bola ya estaba atrás, ¿no? Le da otro y la bola ya estaba atrás. Entonces ahí dijo, espérame, o sea, yo veo la bola, pero ya la bola está atrás. O sea, la mente quiere alcanzarla, pero tu cuerpo ya no puede alcanzarla. No, está como... Que no puedes. Oye, está como Luis Miguel, ¿no? Que sacaron un concierto que iba a ser su sí, el de la grito ahí, asiática. y se quedó ahí, y que de plano le hacen el close-up y que ya salió así, ¿no? Digo, yo creo que esa es la prueba de que la edad cobra factura. Totalmente. Pero ahí dices, ¿será mito, te digo, o será realidad que cobra factura? No, ya. Oye, doctor, ¿cómo le llaman cuando dicen, traen a cuenta que se les hinchó la rodilla o algo y le dicen, te voy a infiltrar? No, drenar. Drenar. O sea, digo, artrocentesis, ¿no? O sea, pero más bien es el término que todos entienden es drenar la rodilla, ¿no? ¿Y qué es eso? Lo que pasa es que las rodillas, puede llenarse la rodilla de líquido por varios factores, pero hay dos importantes, ¿no? Por un movimiento que la rodilla sufra un traumatismo de ligamentos y que el líquido que está dentro se inflame, ¿no? Que es el líquido sinovial. Entonces, la rodilla aumenta de presión y haz de cuenta que es un globo que lo inflaste a todo lo que da y que tienes que quitarle esa presión. Pero hay otros eventos como deportes en los cuales tú tienes ruptura de ligamento, vamos a decir el ligamento cruzado, que en vez de que ese líquido sea líquido inflamatorio, es sangre. Cuando tú sacas sangre, es que está roto, normalmente es el ligamento cruzado o una fractura, ¿no? Pero normalmente es el ligamento cruzado. Entonces tú dices, el mecanismo, tú tienes que decir, oye, yo estaba jugando fútbol y roté y sentí que me tronó, ya viene a tu cabeza que es el ligamento cruzado. Está la rodilla así, la drena así, sangre, cruzado. Además tienes que tomar el estudio para corroborar que lo tiene, ¿no? Pero cuando es por algún movimiento menor y que se te inflama la rodilla, normalmente es proceso inflamatorio, ¿no? Ahora, ¿cuál es por ejemplo, síntomas que nos pueden traicionar? O sea, que la gente dice, ay, es que creo que me está doliendo ciática y no es ciática y es otra cosa más delicada, o sea... Bueno, lo que muy comúnmente, hablando de la espalda, se confunde son las piedras entre la vía urinaria, las piedras de riñón, los cálculos renales. Ya. Eso es un dolor similar, característico, pero a diferencia del lumbalgia, bueno, el lumbalgia hoy me puede doler y mañana no, pero el cálculo renal te da y te da, ya no se quita. Sí, pero ese se detecta muy fácil. Le das un llegue en la parte y si ves que el tipo te pega, son piedras, ¿no? Y te da, sí, ¿no? porque ese sí es un dolor muy específico. O hablando de algo, no tanto como que nos traicione, pero nos confunda, es, digamos, alguien que tenga un problema en la cadera, que le duele la rodilla. Eso es bien. A ver, ¿cómo? Es alguien que tiene un problema en su cadera, sí, pero le duele la rodilla. Eso no le duele la cadera. Exacto, le duele la rodilla. Se llama dolor referido. Así es. Entonces, ahí es donde está realmente el problema. Uno cree que es la rodilla, pero realmente está en la cadera. Y muchos pacientes llegan, por ejemplo, es que doctor, ya me tomaron radiografía de la rodilla, mire, está bien, ya me tomaron este estudio, ya me revisaron la rodilla y está bien, y tú los ves claudicando, que se llama claudicar, o como lo conocen, cojeando, ¿no? Cojea, ¿no? O claudican, están así caminando. Lo sientas o lo acuestas, le mueves poquito la cadera y la cadera, un dolor en la ingle,
Entonces le toman la radiografía de la cadera y desgaste en la cadera. Pero el dolor lo tenían en la rodilla. Entonces todos se van hacia la rodilla. Por eso es dolor referido. Sí, pero si no sabes, no lo buscas. Yo les pongo un ejemplo. Y se están poniendo tratamiento para la rodilla. Sí. Y te pasa mucho, por ejemplo, con los radiólogos, ¿eh? Yo no digo todos, pero muchos cuando centros de rehabilitación donde va masivo, ejemplo, los actuales, que hay mucha gente que van y toman un estudio, pero que lo toma el técnico y que el que lo interpreta 50 ese día. Es como que si yo volteo ahorita el cuadro aquí, digo, a la vista esta que tenemos. Hay 75 edificios. Exacto, ¿no? Okay. Pero entonces no hago una observación, sino que nomás volteo y digo, hay creo que 6 cuadros. Entonces yo les pongo al paciente, cuando yo veo una radiografía, un caso, un paciente, y que yo veo que no está reportado, le digo, mire, esto se le fue porque no lo hicieron adecuadamente. Entonces yo les pongo un ejemplo. Digo, ¿se fijaron en mi asistente que está allá afuera que tiene un lunar en la oreja? No. Ah, bueno. ¿Qué van a hacer saliendo del consultorio? Verle la oreja para buscar el lunar. Eso se llama observar. Entonces al radiólogo le dices, quiero que busques esto para que no se te vaya. Entonces buscar lo que estás queriendo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque uno va a hacerse el estudio, ¿no? Como dices, y el radiólogo, con absoluto respeto a los radiólogos, de repente se le fue y tú sí le estás diciendo... No, y te pasa otra cosa, por ejemplo, más, ¿eh? Que tú ves, por ejemplo, una radiografía, ¿no? Y le ves un tracito de fractura. Y le dices, ¿sabes qué? Te vas a tomar pero otra proyección. Vas y te mandan el reporte del radiólogo, radiografía sin datos de fractura. Y tú como paciente, ¿a quién le vas a reclamar? No, pero usted no sabe. No tengo nada y me mandó y no tengo nada y ya gasté 500 pesos, 1000 pesos y usted me dijo que tenía fractura. Y le mandas y le dices, quiero que revisen este lugar. Ah, bueno, sí. Y entonces... Oye, doctor Armando, con toda honestidad, anécdota que te hayas equivocado y anécdota donde digas, esto es esto por esto. Ah, no, sí. Y me pasó el otro día que hasta me sentí así extraño, porque bueno, como digo, somos humanos, somos doctores, pero somos humanos. Yo vi a un paciente, un italiano, y si me está viendo, no recuerdo exactamente el nombre, pero yo creo que es el caso Ni lo quiero recordar. característico de él. Okay. Yo lo vi y tenía... ¿Vive aquí en Cancún? Vive aquí en Cancún. Lo vi y tenía muchos datos clínicos de una lesión de infección en la columna o de una infección tumoral. La infección de la columna o una infección tumoral puede tener su parecido, ¿no? Okay. Entonces yo le digo, mira, para mí puede ser esto o esto, pero tómate esos exámenes. Así pasó y lo dejé de ver. Me invita a mi esposa a un spa, estamos en el spa y cuando llegamos al spa nos dividen, ¿no? Entonces primero se va mi esposa, pues, ¿sabes? Donde están las mujeres y entonces yo estaba y veo, ahí cuatro, estaba platicando, ya cuando me estaba vistiendo, se me acerca una persona a un lado y me dice, ¿me recuerdas? Y yo, híjole, sí, es que como que sí me acuerdo, pero... Con la neblina del pero, spa, pero no me acuerdo muy bien, ¿no? Me dice, tú dijiste que yo tenía cáncer. ¿Así? ¿Cáncer? Sí. Ay, cabrón. Pero le dije, a ver, acuérdame bien. No, le dije, no, yo no dije eso. Yo dije que podrías tener esto, pero que hay que tomar un estudio. Una infección en columna. Infección o una tumoración, que sabes, pero teníamos que tomar un estudio para saber, ¿no? Uh-huh. No, me fui a Italia y tenía otra cosa, pero me hicieron, me operaron 3 veces. Le dije, yo no te dije que te iba a operar, yo no te dije que iba a ver en realidad eso, pero cuando me dijo, entonces le dije, mira, hacemos algo, y eso te lo pido yo como una retroalimentación. Me gustaría que fueras otra vez con los estudios, vinieras conmigo y ya con lo que te dijeron, entonces yo hago un retroanálisis de qué y dónde me sirve a mí. Y dónde cometí mi error, ¿no? Uh-huh. Que puede ser, ¿no? Pero yo no te dije que te iba a hacer algo que no te hice, sino que iba a estudiar algo que yo tenía una duda, pero ya no viniste. Pero bueno, ese sí, como no es que me haya equivocado, pero sí es que la medicina a veces no es tan obvia como, por ejemplo, el infarto que dices, el infarto te va a dar aquí, te va a doler el pecho, te va a dormir. No, a veces puedes empezar con una gastritis y te estás infartando. Y todos lo van a tratar como una gastritis y se está infartando ese paciente. Hay enfermedades en la columna o en la trauma que tienes que ir de afuera hacia adentro. ¿Qué quieres decir? Tienes que ir buscando el diagnóstico porque no es lo que dice habitualmente. Entonces, que no es tan fácil algunas cosas. Algunas cosas son muy fáciles, ¿no? Ay, doctor, tengo esta bola. Es esto. Una bola así, ¿no? Pero hay cosas que no. Oye, doctor Mesa, y tú
tú alguna experiencia que aceptes que te equivocaste? Y esto quiero dejar claro, yo creo que todos nos hemos equivocado, pero en el caso de un médico sería interesante decir, aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque como dice el doctor Mantecón, es una retroalimentación, ¿no? Claro, sí. Creo que igual como dice el doctor... Llegó un italiano. No, El mismo italiano. Sí. Es que fue conmigo después. Segunda opinión, segunda opinión, ¿no? No, pero es algo muy similar a lo que dice el doctor Armando, son cuestión de apreciación. A lo mejor uno quiere decir una cosa, pero el momento, digamos como el shock de escuchar cáncer o escuchar puede ser esto, al paciente le impacta. Entonces, a mí también muy similar, pasó un paciente que tenía un dolor en cadera, la radiografía se veía así como la cabeza del fémur no normal. Entonces le dije, oye, pues a lo mejor puede ser esto, hay que tomarte una biopsia, y si no, pues puede ser un quiste, o si no, puede ser algo malito, entonces hay que verlo. Y da igual, así pasó, y luego fue y me reclamó también de, oye, es que, no, me dijeron que nada más tenía una fractura oculta, que lo vieron con una resonancia. Pues, oye, pues yo también te dije que tenía que hacer una resonancia y no que tuvieras cáncer. Pero no, pues algo que propiamente uno a lo mejor no lo expresa de la mejor manera o de la manera que el paciente quisiera escuchar. Y es donde uno, ¿sabes qué? A lo mejor es donde tengo que mejor aprender a decir bien las cosas, aprender a hablar correctamente ese tipo de cosas. No, y que el paciente uno haga lo que le estás diciendo, porque en el caso tuyo fue, hazte estos estudios para descartar, ¿no? Claro, claro. Si me hubiera llegado con los estudios y yo veo que está negativo, oye, entonces yo tengo que ver qué pido más para buscar por qué tiene ese dolor. Pero si se va, luego me llega y me dice que le dijeron otra cosa, bueno, lo más seguro es que allá le tomaron otros estudios para saber qué tenía, ¿no? Pero bueno, pasa muchas veces, ¿no? Pasa muchas veces. Bueno, para cerrar, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué conclusiones? La primera, tener mucho cuidado con lo que cargamos, o sea, para esa gente. Totalmente. Para mí, si van a hacer algún ejercicio, obviamente, importante, tener un instructor, que vean que el instructor tiene la honestidad, es profesional y es diferente que el instructor le esté dando instrucciones a 20 a que le esté dando instrucciones a 1, ¿no? O sea, porque tú puedes ver que me ha tocado mucho en el gimnasio el instructor que carga y está en su celular. Ya regala las 4 repeticiones y, ok, ahora vamos a ir acá al aparato. Y está con el celular así y el otro está muriéndose y dale. No, o sea, que el instructor te haga caso, ¿no? Sí. Es importante, ¿no? Hacer ejercicio, una alimentación adecuada es sumamente importante. Un café, en las tardes se va buscando un café, ¿no? Pero bueno, en realidad, una alimentación adecuada, el ejercicio y su descanso en el mismo ejercicio. Para mí oye, ¿algún estudio que recomiendes? Hey, si te está doliendo la rodilla, si te está doliendo el hombro. Bueno, primero que nada, un dolor que dura más de 2 o 3 días que con el reposo o con algún medicamento habitual que cualquiera tiene en casa, como paracetamol, como el diclofenac, ibuprofeno, lo que sea, y no se les quita, vayan a revisarse, vayan a atenderse. Obviamente, el que los atienda les tiene que pedir un estudio, que una radiografía es el estudio esencial para muchas cosas. O sea, no le jueguen al héroe. Doctores, están apareciendo sus teléfonos en la entrevista. Entonces, ellos, cualquier consulta de cualquier parte del mundo, de Italia, por si las dudas, se reciben también llamadas. Contáctenlos, yo tengo el gusto de conocerlos. Y bueno, lo importante es no sobrepasarse, no exagerarse, ¿no? No, en realidad, todo exceso es mal. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo cafecito que ahorita nos vamos a preparar. Saludos y gracias. Muchísimas gracias.